Gelsi en el marco del mes de la salud masculina que impulsa el Círculo Médico de Salta y además porque hace poco ha sido el Día Mundial del Cáncer de Próstata, conmemorado el 11 de junio. Así que por eso vamos a hablar con la doctora Mónica Gelsi. Hola doctora, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, buen día. Acá un poco ronca, pero estoy. Bueno, un poco las consecuencias de este tiempo, ¿no? De este frío que nos sorprende, frío con humedad y con lluvia como la que tuvimos ayer. Sí, es la primera vez en 45 años que estoy en Salta. Es la Ujú. primera vez que veo llover en junio. Mirá, claro, y de la manera en que llovió encima. Sí, sí, sí. Sí, junio no era época de lluvia. Indudablemente el clima está cambiando. Ujú. Y bueno, eso preocupa como un tema más, ¿no? Aparte del tema de la salud. Exactamente. Bueno, recomendábamos, ¿no? Aprovecho esto. Recomendábamos hace un rato lo que pide el Ministerio de Salud Pública permanentemente. Las vacunaciones a los chicos, las vacunaciones a los adultos. Y de este tema es que tenemos que hablar, ¿no? Por algo el Círculo Médico de Salta impulsa este mes de la salud masculina, ¿no? Qué tema tan difícil muchas veces, ¿no? Es como que los hombres vamos dejando de lado y si no nos duele y si no hay síntomas, bueno, va pasando, ¿no? Exactamente, vos lo decís, el varón es el que generalmente no concurre espontáneamente al médico, sino que va cuando tiene algún problema. Eh, Va a ser difícil mi entrevista, che. Sí, sí, la Bueno, estoy pensando. Eh, eh, Sin embargo, sí, Mónica, a veces sí. esto que decimos, ¿no? Que vamos dejando de lado, que los posponemos, baste con un simple análisis de sangre, ¿cuántas cosas estaríamos evitando o previniendo? Exactamente, si se hacen análisis de sangre, podrían aprovechar para descartar cualquier posible enfermedad infecciosa. Es sorprendente la cantidad de gente que tiene infecciones transmisibles sexualmente, porque Ujú. lamentablemente la gente no se cuida como debería a la hora de los encuentros. Entonces, el tema es que el ser humano es bastante omnipotente y piensa que no le va a pasar, pero Ujú. le pasa, a cualquiera le pasa de poder contagiarse algo si tiene relaciones sexuales y no se cuida. Ujú. Pero yendo específicamente al tema del varón, no solamente tienen que hacerse después de los 50 años o a los 45 años, si tienen antecedentes familiares de padres, Ujú. tíos, hermanos, los análisis de la próstata, sino el PSA, el antígeno prostático, sino que también tienen que concurrir a ver el urólogo para Ujú. hacer el resto del examen de la próstata, para descartar que tenga algún problema y sobre todo tienen síntomas, como por ejemplo que disminuye la fuerza del chorro al orinar, si Ujú. se orinan los zapatos, si sienten por ahí pocos síntomas, pero esto, el tema de los trastornos urinarios, digamos, esto es algo llamativo, como también los problemas sexuales que pueden ocurrir. Ujú. Eso, después de los 45, 50, sí Sí, o sí ir al urólogo, ver el médico clínico, el médico que tengan a mano, su ujú, médico de cabecera, pero claro. tienen que ir. También en el círculo médico lanzamos esta campaña porque hemos visto que por ahí el varón joven Ujú, tampoco va al médico. claro. Y una de las patologías que puede tener el varón joven entre los 25 y los 35, 40 años es el cáncer de testículo. Ujú, Hemos lanzado una campaña de prevención del cáncer de testículo con el autoexamen que tienen que hacerse los varones, sí. porque la mayoría de los varones se tocan los testículos, Ujú, pero no es solo el tocarlos, sino tratar de mirarlos ujú, frente de un espejo, después de sí. una ducha, frente de un espejo, para ver si tienen alguna alteración, si Ujú, cambió el tamaño, si tienen dolor, si cambió el color, la temperatura, si están diferentes a lo que estaban habitualmente, porque eso puede indicar que tienen algún problema en los testículos, como puede ser un cáncer. ujú, Nuestra campaña se llama Tocate los huevos,
Claro. y es una manera gráfica y, Sí. digamos, como una metáfora visual Ujú. para invitar de una manera atractiva a que el varón se examine, Ujú. así como la mujer también se examina los pechos, que Exacto. enseñamos Sí. para el mes de octubre, que está el 19 de octubre, el mes de prevención del cáncer de mama. Ujú. Entonces, para que el varón también se autoexamine, y también algo que por ahí no se difunde mucho, Ujú. es que el varón también puede tener cáncer de mama. Sí. Y es algo que como Ujú. genera, como da vergüenza, Ujú. muchas veces no se consulta y bueno, y el diagnóstico a veces puede ser tardío. Entonces, ante Claro. cualquier bulto que aparezca en cualquier lugar, hay que consultar. Ujú. Pensaba en esto, ¿no? Lo que vos venías refiriendo recién respecto de los controles del varón. Digo, ¿hasta dónde esta sociedad machista, ¿no? Porque siempre las campañas han sido, me acuerdo, bueno, porque tenemos algunos años encima, de la famosa Tita Merelo, ¿no? Con aquellas campañas de hacete el Papa Nicolau, nena, ¿no? Y siempre fue todo destinado a la mujer, el cáncer de mama, el Papa Nicolau. Y es como que el hombre en una posición erróneamente superior, bueno, a mí no me toca, ¿no? Y después nos damos cuenta con estas situaciones. Y digo, particularmente en lo que es el cáncer de próstata, ¿no? Muchos mitos, muchas falsas creencias, muchos prejuicios, y eso motiva muchas veces que el hombre no vaya a un médico y hacer la consulta correspondiente. Así es, lamentablemente no quieren ir porque tienen miedo al examen. En el examen no es solamente el tema del tacto rectal, también se Ujú. puede hacer ecografía, se hace una investigación clínica, también el análisis, pero nada reemplaza el examen presencial, digamos, la consulta cara a cara con el urólogo, Sí. para poder quedarse tranquilo, y sobre todo si tienen antecedentes familiares. Siempre se dice que si tenés un antecedente familiar de cáncer en la familia, Ujú. 10 años antes vos tenés que hacerte los estudios. Claro. Entonces, si tu padre tuvo cáncer de próstata a los 55 y bueno, vos a los 45 tendrás que ir a hacerte una consulta porque es una consulta de salud. Ujú. Hay que trabajar para hacer promoción de la salud, prevención de la enfermedad, porque la idea es llegar antes con Sí. estas campañas, Ujú. no solo con el cáncer de testículo, con todos los análisis para descartar cualquier posible enfermedad. Ujú. Después de los 45, el tema de la consulta al urólogo, y Sí. también después de los 50 años, el varón se Ujú. tiene que hacer el estudio del colon, la Ujú. videocolonoscopía, porque el estudio del colon también salva vidas, porque el cáncer de colon es una patología que tarda un montón, aparece un pólipo y ese Ujú. pólipo no se hace malo, no nace malo, se hace malo con el tiempo. Ujú. Entonces te da un tiempo como para consultar, Sí. y cuando te hacen el estudio, la videocolonoscopía, muchas veces sirve para hacer diagnóstico y ahí nomás el tratamiento, porque Exacto. si hay un pólipo, te lo sacan. Ujú. Entonces, hay que trabajar con los varones el tema de la consulta médica preventiva de la enfermedad, Claro. trabajar con la salud, y de esta manera hacemos que la gente pueda disfrutar la vida sin medicamentos, porque Ujú. ese es el tema, si no tenés que vivir tomando remedios o tratamientos que perjudican tu calidad de vida y tu bienestar cotidiano. Cuando encaramos todo esto y lo vemos de manera preventiva, la primera recomendación sería andar al médico, ¿no? O sea, no importa si es en este caso un urólogo, anda al médico clínico. En definitiva, después del médico clínico, si no tenés un médico de cabecera, será el que te va a derivar correspondientemente. Claro, médico, médica también puede ser una Sí, doctora, sí, sí. pero Pero digo, el varón por esto de que tienen tiene. vergüenza, a veces ir a una médica sería muy difícil, ¿no? Sí, 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 a veces tienen vergüenza, sí. Pero bueno, o sea, a todos les pasa. Entonces es importante que todos hagan la consulta en las distintas etapas de la vida. O sea, si hay alguna alteración en la infancia, por ejemplo, el tema de para correr el cuerito, digamos, Exacto, sí, sí, para sí. deslizar
Ujú, para deslizar el prepucio sobre el glande, eso tienen que consultarlo con el pediatra, ujú. pero ayer justamente estábamos en la entrevista que hicimos con el doctor Nicolás Figueroa, y Sí. él decía, eso es un tema de los pediatras, pero en general, a más tardar a los 6 7 años, ya tiene que poder correrse, pero no hay que desesperarse, hay que consultarlo, porque muchas veces para evitar la fimosis, que es la patología esta que no pueden correr y Mm, exteriorizar sí. el glande, la cabecita del pene, muchas veces se puede lastimar. Entonces eso hay que hacerlo con la supervisión del médico y no desesperarse por hacértelo cuando son bebecitos, sino que Sí. esperar y darle su tiempo para poder correrlo. Después, en la época de la adolescencia, una de las Ujú, cosas que hay que hablar, ya cuando notamos que los chicos se demoran en el baño, que le empiezan sí. a salir los granitos y demás, Ujú, sí. 12, 13, 14, ya es momento de que los padres o madres, si no hay papá, Sí. eh, se encarguen, digamos, de hablar del tema de los cuidados con respecto a la vida sexual. No es que, no hay que saltar etapas, los Ujú, chicos nacen, están siempre muy apurados, pero a sí. los 12, Sí. 13, 14 ya se puede empezar a hablar del tema del preservativo, y si ven que se demoran en el baño o en la pieza, y encima si tienen celular sin supervisión de lo que miran, Ujú, seguramente estarán mirando pornografía, tal cual. como es habitual. Ujú, Lamentablemente, la pornografía no educa, ujú, sino que mal informa. La pornografía es ficción y hace sí. un daño terrible a los chicos con su autoestima, Ujú, porque empiezan a consultar porque quieren que se le dé algo para que el pene le crezca, sí. y hay un concepto erróneo con respecto a que es importante el tamaño del pene, siendo que lo más importante es el tamaño del cerebro y Exacto. de que aprendan, ¿no es cierto?, que lo más importante es el diálogo, el consentimiento y el Ujú, conocer el cuerpo, porque tal por ahí cual. a los 13, 14 años es la Ujú, edad del autoerotismo, es la edad en que descubren las sensaciones, es la edad en que empiezan bueno, que ya tienen las poluciones nocturnas, que se ujú, mojan, que tienen sí. estos sueños húmedos, y bueno, y es el momento en que hay que hablar del preservativo, Tal el cual. papá, la mamá, con Ujú, una zanahoria, con algo, digamos, sí. yo prefiero la zanahoria porque la banana por ahí parece un pene curvo, Claro. eh, y aparte por la firmeza de la zanahoria, enseñarle cómo se usa, darle una bolsa con muchos preservativos y decirle cuando tengas encuentros con vos mismos, Ujú, específicamente cuando hablando de la masturbación, sí. aprende a usarlo en ese momento vos solo para que después no tengas dificultades para usarlo cuando estés con otra persona en una edad calculada, que es los 15, 16, cuando empiezan Sí. a tener relaciones con Ujú, otra persona. tal cual. Pero si aprenden en esa edad, aprenden a usarlo, no van a tener excusas después y van a cuidarse y Ujú, van a cuidar, que eso es lo importante, el cuidarse y el cuidar. Y si están adiestrados porque lo usaron cuando estaban a solas, no, le va a resultar sencillo, y de esa manera van a ejercer una sexualidad responsable. eso. Eso. Sobre Después de la todo eso. adolescencia, después de la adolescencia también está lo que te decía del cáncer de testículo, que Ujú, a pesar de que no es muy frecuente en cantidad, es una patología, es uno de los cánceres más frecuentes a esa edad, entre ujú, los 15 y los 35, es lo más común a esa edad de cánceres. mira. Y entonces ahí sí, el autoexamen, mirar cualquier cosa, también hay otras patologías Ujú, que, bueno, en realidad eso lo debería hablar un urólogo, pero yo como médica, claro. que estoy formada en Sí. atención primaria de la salud, Ujú, haciendo el fomento y la promoción de la salud, aprendí de todo el cuerpo, digamos. sí. Esto lo deberían hablar más los urólogos, pero sí es importante, como sexóloga y como educadora en sexualidad, porque yo doy charlas en las Sí. escuelas, en los colegios, en la universidad, en todos lados puedo dar charlas, que eso es importante también decirle a la gente, que cuando elijan profesionales para dar charlas en las escuelas, primero que den la charla con los padres, Ujú, porque hay que ponerse de acuerdo en algunos temas, porque sí. hay que tener respeto, criterio, y hay Ujú, que educar e informar y no adoctrinar. tal cual. Y Tal cual. realmente
hay que respetar Ujú. los credos, las creencias, Sí. pero uno tiene que informar con Ujú. medicina e información basada en la evidencia y no todas las porquerías que los chicos consumen del chat GPT y de Ujú. todas estas cosas, Sí. siendo que por ahí hay información que no es científica. Ujú. Entonces sí o sí es importante que busquen gente capacitada para informar, porque Exacto. si no estamos deformando, Tal ¿eh? cual, y, tal cual. y estimulando a los chicos que tengan relaciones sexuales sin poncho, Ujú. porque bueno, todas estas cosas son barbaridades Ujú. y me encantaría que primero los educadores tengan la charla con los docentes, con los padres, y sobre todo, a mí me gusta cuando doy charlas en el nivel inicial, porque desde los 4 o 5 Sí. años que puedo dar las charlas en el nivel inicial, Ujú. primero hablar con los papás para saber cómo denominan a los genitales en su casa, Exactamente, exactamente, porque tal cual. no todos decimos pene, Sí, vulva, sí. hay múltiples nombres, Ujú. y bueno, las cosas tenemos que llamarlas por su Tal nombre cual. para que podamos hacer sobre todo prevención del abuso sexual infantil, que es algo que ocurrió, ocurre y lamentablemente Ocurrirá. ocurrirá. Tal cual. La ley ESI es la que ayuda a informar de manera adecuada al desarrollo psicosexual de los niños, sobre todo Ujú. los que estamos preparados, porque a mí me preocupa, porque muchas veces traen gente de afuera que no conoce la idiosincrasia ni la problemática de Salta, Ujú. que viene a dar charlas de educación sexual. No entiendo por qué, si acá tienen gente formada, como yo, que les salgo más barata, que muchas veces doy las charlas gratis, Sí. ¿por qué tiene que traer gente de afuera a dar estas charlas? Esto es un llamado de atención. Y bueno, y además, este año cumplí 70 años y todavía tengo ganas de seguir educando, informando. Seguramente. Digo, Claro. aprovechenme. Exactamente, tal cual, tal cual. Mónica, te agradezco esta entrevista de hoy a la mañana. Esperemos que se mejore esa garganta, menos mal que pudimos hablar. Y para invitarte en otra oportunidad para hablar justamente de esto, ¿no? De hablar las cosas como deben hablarse y decir las cosas por su nombre y romper con estos tabúes y con estos miedos o falsos miedos que se han ido imponiendo y que muchas veces los medios de comunicación no podían hablar de estas cosas, ¿no? Así que agradecerte hoy y convocarte seguramente a través de Analía, mi productora, convocarte en una nueva oportunidad para que podamos hablar tal vez más en extenso de este tipo de cosas. Me parece bárbaro. Cualquier cosa, sabés que estoy en la comisión directiva del Círculo Médico de Salta, se pueden Ujú. comunicar ahí, y también estoy en el Instagram como DRA, que es la abreviatura de doctora, Sí. DRA, Ujú. Mónica Gelsi. Gelsi es con G, Sí. así que es sin ningún punto, nada. DRA, Mónica Gelsi, si querés Ujú. pronunciarlo en italiano. Ahí estoy en el Instagram, y cualquier consulta al 3876 83 88 88. Hago Perfecto. consultas presenciales de Ujú. educación, de comunicación intergeneracional, que eso es importante, ayudar a hablar padres-hijos. También trabajo con Tal cual. parejas, con gente que tiene problemáticas Ujú. con sus vínculos, que cada vez los vínculos están más en alerta, porque cada vez la gente tiene menos relación Sí. personal, muchas cosas son virtuales, perdiéndose las cosas más lindas de la vida, que es el contacto personal. Estoy en Cel Salta, en la Avenida del Bicentenario 1051, ahí en la planta Ujú. baja. Sí. Me prestan un consultorio ahí, así que para las charlas estas y para las consultas, y Ujú. bueno, y va a ser un gusto también, si tenés alguna despedida de soltera o de Ajá. soltero, Mira, charlamos con las chicas qué hacer para no dejarle nada a los otros, qué a las bueno, otras. qué Y con bueno. los changos, ¿qué nos gustan las mujeres? Mira vos, ¿eh? Buenísimo. Y también con parejas de mucho tiempo para Ajá. tratar de que la sexualidad siga activa, porque una pareja que permanece unida tiene que tener buena cama, y hay Ujú. que, para ayudar a mejorar el diálogo en la vida cotidiana, el diálogo en la casa y también en la intimidad. Así Exacto. que felicitaciones a las parejas que hace muchos años que están juntos y que siguen disfrutando el día a día compartiendo.
Eso. la vida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un buen día, Mónica. Abrazo grande. Bueno, gracias. A vos. Será hasta la próxima en mejores condiciones ambos. Eso, tal cual. Chao.